Si yo te pido que me nombres una película que sea un cómic en pantalla grande, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Cierto? Scott Pilgrim. ¿Qué pasa con Scott Pilgrim? Que para que existiera Scott Pilgrim primero tuvieron que pasar un par de sucesos cinematográficos para poder llegar a este resultado. Nosotros vemos una película que es un cómic traducido en la pantalla grande, pero sin darnos cuenta esto pasó muchos años atrás con una película que nunca fue cómic, sino que fue película directamente, pero que si tradujéramos del cine al cómic funcionaría excelente. Pero este producto se hizo directamente como película, casi asumiendo que el cómic ya había existido antes. Esta película la hizo el famoso director Quentin Tarantino, quien por cierto era muy fanático de leer cómics en su adolescencia, lo que lo llevó por ejemplo a crear esta película que se llamaba Pulp Fiction, que su nombre deriva de las revistas de cómics que él leía cuando era más joven. ¿Qué es lo interesante acá? El tratamiento que él hace en una de sus famosas películas es un tratamiento que ya podemos ver de manera más consolidada en la película Scott Pilgrim. Efectos de sonido de cómic, con las imágenes, las visuales que aparecen como que hacen alusión a los cómics, las tomas rápidas de cámara, las cosas como medias surreales que hacen los personajes en pantalla que son imposibles de hacer. Eso es traducir excelentemente bien una pieza de cómic a la pantalla grande. También con qué película pasó sin que existiera este cómic antes, es con Kill Bill. Kill Bill está llena de estos recursos por todos lados, y comprendiendo la naturaleza fanática de nuestro director Quentin Tarantino hacia los cómics, es muy entendible por qué la película Kill Bill tiene este tratamiento que nosotros, en el tiempo pasado, cuando esta película salió, muchas personas la consideraron un poco freak, y sobre todo se concentraron mucho en la violencia de la película, cuando la violencia en realidad acá no es nada más que un recurso visual, es un recurso de entretenimiento. Y al ser tan tirado a las mechas de repente, es lo que la hace entretenido. Es porque tú decís, ¿cómo te le ocurrió esta weá? Este weón, la weá buena, weón. La weá es buenísima, weón. Hay una toma tan innecesaria que es cuando un personaje dispara un arma, la cámara nos lleva para adentro del arma y ver todo este proceso cuando el arma se dispara, que es completamente innecesario narrativamente, pero solamente lo que hace es engrandecer esta pieza de manera espectacular. ¿Pero qué tiene que ver eso con el cómic? El cómic se vale mucho por las imágenes también. El cómic trata de una muy buena puesta en escena con unos diálogos que pueden ser extensos, pueden ser mínimos, pero lo expresivo del cómic es la imagen. Los tiros de cámara más o menos imposibles, y y todos estos otros recursos como la violencia misma. ¿Qué tiene que ver Scott Pilgrim con Kill Bill? Bueno, si vemos la película Kill Bill, nos damos cuenta que es una especie de película proto-cómic, donde, claro, nos damos cuenta de estos sonidos medios caricaturescos, como la guitarra golpeándose. Vemos la novia saltando de un lugar a otro con estos efectos de sonido medios swash, swash. Debe haber sido muy extraño colocarle un swash en la pantalla o alguna cosa así que desencajara un poco con lo que estábamos acostumbrados al cine de calidad. Quizás no se hubiese terminado de comprender del todo y por eso se usaron estos recursos a modo sonoro para poder darle como esta ambientación un poco más relacionada a las historietas que va como sumando a este mundo de fantasía y que además le suma muchos puntos a nuestra protagonista, la novia, porque la vuelven una verdadera superheroína con efectos especiales como lo tenía Adam West, por ejemplo. Pero claro, este show tenía pancartas y cosas de sonido, pero estamos hablando de un show de televisión. A lo mejor en su época sí se podía prestar un poco esta confusión de terminar haciendo algo de mal gusto. Por eso en Scott Pilgrim estos recursos se trabajaron muy bien. ¿Y saben quién fue consultor para desarrollar bien la adaptación de la película de Scott Pilgrim a la pantalla grande? Fue Quentin Tarantino, y tiene todo el sentido del mundo. Porque el loco hacía cómics en sus películas mucho antes de que se hiciera Scott Pilgrim. Beatrix Kiddo. Here. Si nos damos cuenta un poco de sus historias, al traducirlas, son perfectamente un cómic para adultos. Tenemos Pulp Fiction, que es una historia de estos gángsters, como una historia media ficciosa. También tenemos Bastardos sin Gloria, que si nos damos cuenta es una historia muy de ficción, algo que nunca ha pasado, pero es algo propio que harían los cómics para adultos. Es una historia que perfectamente puedo leerla en un cómic y reírme, pasarlo bien, y es como, wow, esta historia es muy buena, pero este loco, este gallo, pescó esas ideas y en vez de hacer las cómics las tradujo directamente en la pantalla grande. Y es por eso que Tarantino escribe sus películas pensando ya en quiénes las van a interpretar. Porque un cómic se vale mucho por cómo se ven sus personajes, además de cómo actúan, además de
su personalidad también tiene que ir acompañada con su imagen. Y si nos damos cuenta, en las películas de Tarantino tenemos rostros que no son muy típicos en el cine. Tenemos rostros de gente que tiene rasgos más o menos duros, más o menos toscos, como lo tienen los cómics de los años 70. Y eso es lo que a este loco lo vuelve un genio adelantado a su época, loco. Y entiendo por qué también a él le da tanta rabia que se enfatice mucho el tema de la violencia en sus películas. Porque si tú lees un cómic, por ejemplo, The Boys, tú estás viendo la historia, tiene violencia y hay cosas con recursos que a veces necesitan un poco de esa violencia para poder contar la historia. Pero no es nada más que un recurso, no es nada más que un recurso narrativo, no es nada más que un recurso visual. Pero el foco principal, uno, es la trama y dos, en el caso de Kill Bill, es el mensaje que transmite Kill Bill, que es poderosísimo. ¿Cuál es el mensaje de Kill Bill? Es que tú puedes dejar atrás tu pasado, con esfuerzo, luchando, puedes combatir los demonios de tu pasado para un futuro mejor. Y eso es brigidísimo, loco, si la historia es cuática, la historia es cuática. Tenemos a Beatrix Kiddo que atraviesa todas estas cosas que atravesó a lo largo de todas las películas. Una persona normal que tiene que vivir todas estas experiencias demasiado desgastantes, incluso después de haber sido enterrada bajo tierra, matar un montón de gente, más encima con el montaje de la película desordenado. ¿Qué es lo que se logra con esto? Una persona normal se estresa. Y es algo que Tarantino está muy consciente y no deja de lado, porque después de que uno vive todas estas cosas, a veces uno lo que hace es tirarse en el suelo y llorar. Y eso es lo que le pasa a Beatrix Kiddo al final de la película. Lo que le pasa es que está en el baño llorando, pero llorando de cansancio, de felicidad, de que logró todo lo que tenía que lograr, de recuperar a su hija por fin, y mirando al cielo. Y más encima hay un momento en el que dice esto. Dice gracias mirando hacia arriba porque lo logró, se esforzó y logró terminar con todo esto para poder dejar su pasado atrás y darle una mejor vida a su hija, porque desde que ella quedó embarazada quiso darle una mejor vida a su hija en ese minuto. Muchas gracias por visitar el video, espero que les haya gustado. Gracias a mis amigos que están apoyando el canal constantemente y espero que otras personas más se sumen al canal porque queremos echarle ganas a esto. Así que si eres nuevo y estás pasando por acá por primera vez, bienvenido seas. Muchas gracias por estar acá. Ahí nos vemos.